Lo que vemos ahí es que la economía sigue creciendo. La preocupación viene por la velocidad del crecimiento. Entonces, ustedes pueden ver en la diapositiva que definitivamente hay algún nivel de desaceleración de la economía, y entonces hay una cuestión importante de explicar es por qué no se ha revertido eso. O sea, qué factores concurren en esto para poder explicar que todavía tenemos una economía que con una tasa de crecimiento hacia agosto de 1.7%, hablamos de una tasa de crecimiento pequeña. Entonces el quid del asunto es, ¿qué debemos de hacer para impulsar una mayor tasa de crecimiento? Pero el crecimiento existe. Siguiente. Ustedes pueden notar, digamos, que se está recuperando lo que es el ritmo de la inversión pública. Y que yo creo que ahí sí me permito discrepar con algunos colegas cuando dicen que la inversión pública no es importante. Y se fijan en la participación de la inversión pública respecto a la inversión total. Claro, la inversión pública representa solamente el 25% de la inversión total, que es fundamentalmente privada. Pero ¿por qué yo digo que es importante la inversión pública independientemente de su peso relativo sobre lo que es la inversión, sobre todo la inversión privada? Porque yo creo que la inversión pública es funcional a la inversión privada. Pero yo notaba que cuando salió la calificación de Fitch, mucha gente, se supone que es formadora de opinión, prácticamente nos ponía que estábamos, digamos, en el cadalso, que definitivamente, digamos, es la hecatombe económica, sin mencionar, por ejemplo, que la calificación crediticia, como emisores de papeles o de activos financieros en dólares, se mantenían, o sea, manteníamos grado de inversión. Se hizo mucho aspaviento en negativo de eso, y aparece la otra calificación, la de S&P. Y en Standard & Poor's no solamente no nos cambia la perspectiva de estable, sino nos mantiene también con grado de inversión. Y sobre eso yo siento que había un poco de asimetría de información. No se le dio tanta cobertura a la calificación de S&P como sí se dio en el caso de Fitch. Y yo creo que en aras de que hubiese equidad, sobre todo en el sentido de informar, debió haberse dado también la misma cantidad o una cantidad parecida de tiempo en minutos y en páginas respecto a la calificación favorable que teníamos por el lado de Standard & Poor's. Comparado con países vecinos o países de la Alianza del Pacífico, ustedes se encuentran, por ejemplo, que el 2021 el ratio de deuda pública PBI estaba en casi 35.9%. Para este año debe estar en alrededor de 34%. La idea es que si tenemos control del déficit fiscal, obviamente también la deuda pública sobre el PBI paulatinamente debe ir reduciéndose. A pesar, insisto una vez más, de tener espacio fiscal para tener apuestas mucho más onerosas por el lado del gasto, consideramos que es muy importante tener las finanzas públicas en orden. Y un elemento que refleja eso es el cuadro que están viendo. En términos comparados, el ratio de deuda pública sobre el PBI del Perú es bastante menor y bastante razonable, diría yo. Cuando hablamos de la dinámica del PBI proyectada, encontramos, digamos, que la posición del país está entre los primeros lugares en cuanto a lo que es la proyección del crecimiento. Véanlo en comparativo, digamos, en el lado izquierdo, y véanlo quizás con países que forman parte de la Alianza del Pacífico, y se van a dar cuenta que las perspectivas de crecimiento son mucho mayores que nuestros vecinos. En todo caso, con los países con los cuales estamos en la Alianza del Pacífico, y es un elemento importante porque uno podría ponerse a pensar, si todos los países sufrieron los embates del COVID-19, la pandemia del COVID-19, entonces evidentemente hay una afectación para todos. Pero la recuperación, en el caso del Perú, por ejemplo, muestra una situación bastante prometedora. No obstante que, como cualquiera de los otros países, sufrió los embates de la pandemia COVID-19. O sea, estamos hablando de un país con fortalezas económicas que se ve reflejado, por ejemplo, con proyecciones de crecimiento bastante mayores que el resto de sus partners dentro de lo que es la Alianza del Pacífico.